es abuela, es tía, es tío, es papá, la verdad que le cambia la vida que una personita tan chiquita, tan querida, deje el ámbito terrenal para convertirse en un angelito, una estrella que va a iluminar desde el cielo a su familia y los va a guiar para que la lucha no sea en vano, para que se pueda cumplir la condena a aquellos que le quitaron la vida. En este momento estamos con Oscar Rodríguez, el abuelo de Zoe, porque hace unos días nos enteramos de que los condenaron a la madre, condenaron al pastor a cadena perpetua. Le damos la bienvenida a Oscar. Buenos días, bienvenido a Conexión Chilecito y a FM Pucará. Está de más preguntarle cómo se siente, ¿no es cierto? Porque le arrebataron la vida de una pequeña, de su nietita, y bueno, pero usted ahí estuvo firme, lo estuvimos siguiendo en las redes, usted estuvo firme con la lucha para que se cumpla la condena máxima con respecto a la pérdida de esta niña. Buenos días, amiga. Bueno, la verdad que hoy estamos un poco aliviados, un poco más con fuerza para seguir, porque tengo que seguir, así que en esa parte estamos en la lucha de nuevo. Podemos decir que Zoe descansa en paz. Sí, como dije al principio, ahora Zoe puede volar más alto, si Dios quiere, así que lo que veníamos luchando con mi hijo, con mi familia, mi hijo Kevin, era lo que habíamos pedido desde el principio, se dio, gracias a Dios, así que con esa parte estamos muy conformes por el trabajo que hicieron estos doctores. Justamente ayer estábamos hablando de este caso y yo personalmente, en lo que a mí respecta como persona, como madre, como abuela, la cadena perpetua en estos casos tendría que ser de por vida. No tendrían que salir, no tendrían que involucrarse nuevamente en la sociedad, porque gente que arrebata la vida de una pequeña y de la manera que lo hicieron con Zoe, no tendrían que salir. Así es, porque la verdad que lo que le hicieron a Zoe es muy jodido lo que le hicieron, porque la verdad que yo no me canso de pensar, hace 3 años que pasa, ya va hace 4 años que le hicieron esto a Zoe, y no me canso de pensar cómo estuvo Zoe, si estuvo parada, cómo estuvo, cómo le hicieron las cosas, me da vuelta la cabeza. Porque la progenitora esta no tiene corazón, aparte siempre fue dañina, nunca la ha querido a Zoe, parece, nunca la ha querido porque siempre ha hecho daño. Más allá de cómo fue, ¿por qué? Es lo que en estos casos siempre nos preguntamos, ¿por qué ese daño, llegar a esa perversión de hacer lo que hicieron con ella como con tantos niños? Claro, porque si usted ha visto un video de ella, de Zoe, era una bebé hermosa, era linda, era bonita, era inteligente, era pícara, a pesar que ya le habían quebrado el maxilar, como una madre no la va a alzar, la va a llevar al hospital, la va a cuidar, la va a proteger. Parece que la patearon, le quebraron la séptima, la quinta costillita. No puede ser todo el daño que le hicieron, pero también en ese tiempo rogaba yo que no la hayan tocado, que no la hayan abusado, porque eso sería peor para ella, porque Zoe era hermosa, era una hermosa niña. La familia, ¿cómo estuvo con todo este proceso del juicio y de la pérdida de Zoe? ¿Estuvieron más unidos? Y la verdad que de que se enteramos de que iba a ser el 7, en la fecha de la lectura de la progenitora del falso pastor, estuvimos hablando día a día, noche a noche, conteniéndose, así que como no esperábamos nunca de esto, de que nos pase esto afuera, que nos pase cuando salimos bien, aparte siempre que estuvimos en cada audiencia, siempre era una burla para todos aquellos que estaban parados como efectivos, riéndose, a nosotros nos caían las lágrimas. Y te digo más, porque ¿sabes qué pasa? Que nosotros, te digo, el alivio que sentimos de no viajar más, ya no viajar más a La Rioja,
porque fueron hasta el día del 7 fueron 52 audiencias, nosotros en donde participamos en 48, 49 audiencias. Era un sufrimiento allá adentro, al irse, al salir, al volver, a verlo a mi familia bajarse de mi casa, verlo triste, verlo destrozado. Es el alivio que sentimos más, porque la verdad que no vamos a tener ya que viajar más a escuchar nada. Y con respecto a estos viajes que tenían que hacer a La Rioja, ¿los gastos corrían por cuenta de la familia o recibían algún tipo de ayuda? Y la verdad, los primeros días recibimos ayuda, le doy gracias al fiscal Adrián González, a Casati, al doctor Casati, a la doctora Pinto, a la doctora Brizuela. Ellos nos asistieron en 5 ocasiones para viajar, eran 50.000 pesos por viaje. Y bueno, ellos le dieron la posibilidad, y después le digo al doctor González, Luis González, le digo, no vamos a poder ir, doctor, porque no tengo plata, así que... Y dice, mira, dice, yo y mi familia te aportamos el viaje, nos dio una manito. Y después me preguntaron las fundaciones de Buenos Aires, diciéndome que no, pasó en empeñarse nosotros, pasar en empeñarse, porque la verdad que el fiscal, la doctora Marcela López, queríamos que estemos presentes siempre en todas las audiencias. Y pasamos a empeñarse, ¿cómo se llama? Y bueno, se empeñamos en una cosa y después devolvíamos, aunque quedamos sin nada, pero se empeñamos para estar presentes hasta las últimas audiencias, que eran 5 o 6 audiencias que quedaban. Me mandan a preguntar de Buenos Aires cuántas audiencias quedaban. Le digo, quedan estas ahí 5 audiencias, me habían dicho que quedaban, y bueno, dice, mándalos tus alias y vemos qué podemos hacer. Y así que ellos me ayudaron, las fundaciones, en mandarme 250.000 pesos. Bien. Pero mucho más antes me mandó llamar una fundación, María se llama la chica, no me acuerdo ahora cómo se llama la fundación. Me preguntó cómo estaba, me hicieron un reportaje y me dijeron, también me hizo la misma pregunta, cómo viajábamos. Bueno, digo, empeñándose. Termino la nota, que era a las 8 de la tarde, a las 10 me llama la chica, dice, de ahí te pase una transferencia a Oscar, y nos emocionó mucho al ver lo que nos mandó 200.000 pesos, porque se gastó más de 2 millones y pico, se gastó en cada audiencia para viajar pero le damos gracias a Dios, gracias a toda la gente que aportaron el granito de arena. Oscar, convengamos que más allá del precio del transporte, no sé cuántos viajaban miembros de la familia viajaban, también llegaban allá seguramente muy temprano y algo tenían que comer, algo tenían que tomar. Sí. Eso también tiene un gasto. Sí, porque la verdad que ese tiempo, si íbamos yo y mi hijo en el colectivo, eran 50.000 pesos. Entonces nos convenía echar nafta al auto, y bueno, y de ahí comer un pebete, un sándwich de miga, o prácticamente comprar una gaseosa, un vaso de agua, porque la verdad que era feo lo que pasaba. Los que viajaban a presenciar estos eventos, ¿era usted y su hijo, el papá de Zoe? Era yo, mi hijo, mi señora Graciela Corsea, y mis 2 hijas. ¿Y el papá de Zoe cómo se encuentra en este momento? ¿Está recibiendo alguna ayuda, digamos, de psicóloga en todo este proceso? ¿Estuvo manteniendo un diálogo con alguna psicóloga para atravesar este momento? Sí, estuvo tempranamente cuando pasó, porque la verdad que él, como yo, como tantas de mi familia, la verdad que yo vine acá tarde porque no podía entender, no lo podía creer, y después tarde me desperté. Sí, él ahora está bastante mejor, porque los primeros meses, primeros días, aparte de lo que pasó de Zoe, cuando pasó el día domingo yo tengo una prima, justo Dios siempre nos ayuda, tengo una prima que vive al lado de investigaciones y a una cuadra de la morgue, así que todos los días a las 6 de la mañana yo me despertaba y miraba todos los días la morgue, y ahí hemos estado una semana. Y bueno, yo dormía con mi hijo en una cama separada, y escucharlo a mi hijo llorar todas las noches era muy feo, así que bueno, tenía que aguantar todas esas cosas, porque es una cosa, yo sé que
Es feo porque nadie está preparado para enterrar una hija o un hijo, y era la única hijita que tenía y sé, porque no miento, jamás voy a mentir, porque ellos se amaban mucho, se querían cuando estaban en la casa, ella andaba atrás de él, dormían con él, se ponían a charlar hasta tarde noche, se le escuchaba reír a la Zoe, pero ella antes nos iba a saludar cuando estábamos en la cama, así que, bueno. Se supone que la ley de vida es que los padres se vayan primero y quebrarnos ante los hijos que están pasando este triste momento nos cuesta porque tenemos que ser más fuertes para darle fuerza a ellos, pero llega un momento que nosotros también nos quebramos como padres, sí. Porque ya perdimos una nieta, nuestro hijo sufre o nuestra hija y nosotros tenemos que ser fuertes para ellos. También llega un momento que necesitamos contención. ¿Ustedes con su señora recibieron contención psicológica? Y la verdad que no, porque nos ofrecieron muchas ayudas, nos ofrecieron. Recibimos contención, recibimos por teléfono más. Personalmente no, porque la verdad que se portaron bien. En la oficina de atención a la víctima habían como 3 psicólogos, aparte cuando íbamos nosotros los atendían media hora, así. En esa parte siempre, como le digo, siempre Dios siempre nos está ayudando y nos está protegiendo. Seguramente van a recibir la bendición de Dios, de contenerlos, de darle las palabras justas, de seguir este camino sin Zoe, recordando los buenos momentos de Zoe. Se me hace difícil, a mí también se me quiebra la voz, porque era una niña de pequeña que le arrebataron la vida, no sé por qué, no sé qué se les pasó en la cabeza a estas dos personas para quitarle la vida a una niña que no hacía nada malo, que yo creo, como usted dice, si no quería hacerse cargo la mamá de la niña, se la podría haber llevado al papá y decirle, bueno, mira, te dejo con la crianza de la niña, voy a venir a verla 1 o 2 veces por semana, o los fines de semana, voy a hacer mi vida y hacete cargo vos de la niña, y estar en contacto con el padre para poder educar, entre comillas, porque una mamá que no sabe lo que quiere, mucho no puede educar, pero sí verla, porque más allá de todo era su mamá y seguramente Zoe un cariño sentía por su mamá y quería estar con su mamá. Pero en estos casos se puede llegar a un arreglo y decirle, bueno, la nena se queda con vos, yo la vengo a visitar y así nos vamos poniendo en contacto para poder estar con ella los dos. ¿Cómo sigue esta familia, Oscar, ahora? Y bueno, como te dije ahora hace rato, vamos con más fuerza, porque tengo un proceso acá que seguir. Después del proceso, si Dios quiere, viene la ley que de Zoe, que la voy a presentar después de que pase la campaña. Así que en esa lucha vamos a seguir con más fuerza, si Dios quiere. Ayudando a otras familias. Sí, vamos a ayudar además a los chicos que sean felices, porque después que pasó Zoe, en mi casa caen mujeres, madres, padres que tienen problemas con los chicos, y bueno, lo que nos interesa a nosotros es la felicidad de los chicos. Así es. Aparte, después de la felicidad de los padres, que cada uno sea feliz, como dijiste vos hace rato. También Zoe fue, como te dije, inteligente, pícaro, porque era una bebé así chiquita, y él cuando se iba a trabajar todo dormía con mi hija. Ella no necesitó teta, no necesitó nada, Zoe. Parece que ya sabía que era dañina la progenitora, así que ella se crió con mamadera, con cosas, pero niño, con amor claro, en la familia. Pero un niño cuando es bebé, o ¿cómo se llama? Molesta, llora, ella nunca, jamás ha hecho renegar, jamás ella se ha criado hasta que me la sacaron cuando tenía 8 meses, allá en la otra casa sí lloraba, cuando la traíamos nosotros ya estaba bien, gracias a Dios. No se sentía cómoda en la casa de claro, su mamá. Y nunca me olvido cuando empezó a caminar, cuando mi señora cae a las 10 de la 10:20, cae del trabajo de la noche, y Zoe estaba sentadita en el piso, y
Y cuando mi señora saca una galleta para comer, la mira Zoe y se paró y estaba a 3 metros. Y empezó a caminar para el lado de mi señora y empezó a caminar. Y ese día la sacamos para la vereda, así que mi nieta más grande, mi hija Tiziana, la hacían dar vuelta allá y de ahí volvía de nuevo. Y ese día la tuvimos caminando más o menos hasta las 11:30, más o menos, camino a Zoe. Y sí, porque los chicos cuando se largan Sí, y no paran hasta que sí. se cansan. Oscar, muchísimas gracias por haber venido. Le deseo que esa ley se apruebe, que tenga la fuerza y la perseverancia de seguir con esto de la lucha, porque la lucha siempre va a seguir, la lucha externa y la lucha interna, Oscar, que es muy importante que pueda estar en contacto con algún psicólogo para seguir atravesando este momento. Zoe ya no va a volver, pero nos vamos a quedar con el mejor recuerdo de Zoe, como en este caso el que usted acaba de contar de cuando ella comenzó a caminar. Que Dios lo acompañe, que Dios lo guíe y que Zoe brille en el cielo, que sea la estrellita más luminosa que le va a mandar a su familia para seguir con esta lucha. Muchísimas gracias, le doy las gracias a Anto Díaz, FM Pucará, por haberse